Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Estamos en un momento hermoso para seguir inquiriendo, estudiando, analizando la palabra de Dios, con la cual podamos caminar de una manera extraordinaria en el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos que usted se mantenga siempre en sintonía con esta su emisora y también en sintonía con este su programa El Manual de Vida, siempre con el deseo de nuestro corazón de que usted sea nutrido, bendecido, activado, proyectado en Dios de una manera especial en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estoy recordándoles, estamos siempre en una constante oración por usted, confiando en el Señor que el Espíritu Santo tiene para usted cosas mejores y mayores que pertenecen a la vida y a la piedad en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en este día vamos a compartir una palabra que le he llamado derribando los argumentos con el fundamento de la palabra de fe. Estamos llamados a derribar argumentos con el fundamento del manual de vida, la palabra de Dios. Quiero leer para usted una palabra que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En este relato de la palabra de Dios encontramos una frase que es muy importante para nosotros, la palabra argumento. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Entonces es importante para nosotros leer de esta palabra que se establecen argumentos. Un argumento es una manera de pensar. Un argumento es cuando se le aloja en su mente una manera como razona, y a partir de ese razonamiento que adquirió y que se alojó en su manera de pensar, se va a desarrollar en su manera de hablar y se va a desarrollar en su manera de actuar. Y a esto le llamamos fortaleza, como si estuviera metido en una cárcel o si estuviera metido dentro de una fortaleza de la cual no puede salir por sí mismo de esa realidad. Por lo tanto, tenemos esta verdad en la Biblia que nos dice que nosotros recibimos las armas de nuestra milicia como armas espirituales. Entonces tenemos armas que son espirituales, una milicia, o sea, un accionar como un ejército que no es tampoco carnal, sino espiritual. Y por lo tanto, las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra espiritual, no son carnales, o sea, no son naturales, no son de este mundo. Pero sí, dice la Biblia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las fortalezas espirituales que se establecen y se alojan en la vida de personas para que éstas caminen, actúen, se comporten de una manera determinada. Así que estamos en esta reflexión de hoy pensando en cuántas actitudes que nosotros hemos adquirido a lo largo de la vida no son las mejores, pero se mantienen controlando nuestra vida y controlando nuestro funcionamiento en la vida. Los argumentos se alojan en el alma, en las emociones y también en la mente. El argumento es la atmósfera natural que intenta gobernar
todas nuestras acciones de vida y terminan por modificar y por fosilizar todo nuestro accionar, incluso en nuestro comportamiento espiritual. El fundamento de la palabra de Dios, del manual de vida, viene a nosotros para que ésta se aloje en el espíritu y desde ahí pueda gobernar al ser. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, comprende que su llamado es a vivir en la dimensión de fe, su vida será llena de poder y también llena de autoridad. Los argumentos forman nuestra manera de pensar, nuestra manera de reflexionar, nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de comportarnos ante las diferentes situaciones en las que nosotros nos encontramos en el diario vivir. Las razones poderosas por las cuales nos detenemos es porque decidimos pensar con mente natural y dejar de lado la mente espiritual con la cual nosotros podamos vivir en Cristo, y entonces somos sometidos a un control espiritual que no es el propósito ni la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces leemos la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia no son humanas, no son naturales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces hay un argumento y una altivez, un egocentrismo, una arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios y que lleva cautivo a las personas en su pensamiento, y por lo tanto nosotros somos llamados a actuar con las armas espirituales que vienen de la mano de Dios, y en eso somos llamados a contrarrestar todo argumento que se levanta en contra del diseño y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que lo primero que leemos de 1 Corintios 2:16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y termina en 1 Corintios 2:16 diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces necesitamos hablar de la mente de Cristo. En este momento en el que estamos nosotros viviendo nuestra realidad emocional o nuestra realidad espiritual, es que nosotros tenemos que modificar nuestra vida para que podamos avanzar de una manera extraordinaria y podamos ver aquello que Dios ha establecido para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que cuando caminamos en esa verdad, entonces podemos declarar esta verdad que tenemos, que el hombre natural o el hombre espiritual están siempre en contraposición, que la mente natural versus la mente espiritual están siempre en oposición, que el natural es el que se mueve y vive dentro de los parámetros de la vida natural, por lo cual lo que tiene que ver con lo espiritual no lo puede entender. Vivimos días de estupor, de bloqueos espirituales, de razonamientos naturales, debido a que se insiste en vivir sin los parámetros del mundo espiritual. Se insiste en vivir sin los parámetros del manual de vida para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la Biblia así, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto significa la palabra de Dios. Esto significa el poder de la palabra que viene a nosotros por medio del manual de vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Al mismo tiempo dice que el hombre natural, que no permite la incursión del Espíritu de Dios en su vida, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por un lado le son locura y por otro lado no las puede entender, porque éstas se han de discernir y entender espiritualmente. Así que, ¿por qué una persona rechaza el amor de Dios, el amor de Cristo? Porque está anclado a un argumento natural.
porque una persona rechaza la realidad de Dios en su vida, porque está anclada a un razonamiento natural. Y ese razonamiento natural se llama argumento. Ese razonamiento natural se llama argumento. Y cuando los argumentos gobiernan todo lo que nosotros queremos ser o hacer, entonces partimos de una realidad distinta a la realidad que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas personas están ancladas a la escasez financiera? Porque compraron un argumento en sus vidas y ese argumento en sus vidas modifica todo su accionar. ¿Cuántas personas de nuestra realidad viven ancladas al negativismo? Hablan negativo, piensan negativo, se expresan negativo, se comportan como personas sin ningún futuro, porque están ancladas a un argumento de negativismo que no les permite caminar. ¿Cuántas personas están ancladas a la murmuración, o al chisme, o al descontento, o al hablar desmedidamente, inapropiadamente, porque están anclados a un comportamiento de vida que no es el que el Padre Eterno ha planeado o diseñado para sus vidas? Por eso que la Biblia nos habla a nosotros de la importancia de entender que se requiere un cambio radical que se llama la mente de Cristo. Es un cambio radical que se llama la mente de Cristo. Y esto es cuando la palabra de Dios, gobernando cada aspecto de nuestra vida, nos permite funcionar de acuerdo con ella. Mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que usted decida caminar en el poder de Cristo glorificado. Cuando usted toma la palabra de Dios y la pone en su espíritu, su manera de hablar va a ser alineado a lo que ahora gobierna su mente y la información que está en su mente. Cuando una persona tiene una actitud de maledicencia, esto ocurre porque la persona se acostumbró a tener ese comportamiento soez, a ese vocabulario inapropiado en su vida, y entonces no puede caminar de la mejor manera. Lo espiritual se debe discernir por el Espíritu de Dios y no por medio de la razón. Cuando uno se ejercita en la razón, todo lo somete a ese parámetro. Pero lo de Dios no funciona de esa manera. Cuando uno se ejercita solo en pensar, entonces todo lo somete únicamente a pensar. Pero cuando uno ejercita el Espíritu a través de la palabra de Dios en su vida, entonces todo funciona de una manera diferente. La palabra de Dios nos habla a nosotros del cambio de manera de pensar. Cuando Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra que él estaba usando era metanoia, que significa cambien de manera de pensar. Eso implica que el arrepentimiento no solamente es dejar un pecado de lado, una falta determinada, sino que también implica dejar una manera de pensar de lado y pensar distinto, pensar de y a la manera que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. La dimensión del Espíritu Santo es un gobierno diferente al que hemos estado nosotros acostumbrados en nuestra vida sin Cristo Jesús. Y cuando nosotros tomamos esta decisión de vivir y caminar en esa expresión que en el griego se llama metanoia, que es cambio de manera de pensar, cambio de manera de hablar, cambio de comportamiento, que todo está sumergido, está supeditado a la palabra metanoia, el cambio de forma de pensar. ¿Por qué? Porque como usted piensa, así es como usted habla, y como usted habla, así es como actúa normalmente. Así que cuando pensamos negativamente, hablamos negativamente y actuamos negativamente. Cuando pensamos estrecha y escasamente, hablamos de escasez y de cosas escasas, y entonces nos comportamos con indigencia. Y esto, mi amigo y mi hermano que me sigue, es un diseño del mundo de las tinieblas, el tratar de que nosotros vivamos en un argumento, en una forma de pensar, en un razonamiento que se distancia del pensamiento de la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos vivir y caminar en el plan eterno de Dios para nuestra vida, entonces vamos a poder funcionar
de la manera como es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a poder funcionar de la manera que el Espíritu Santo anhela que nosotros vivamos y funcionemos. Hoy quiero invitarle a tener una actitud de cambiar la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar por la actitud y el pensamiento y el comportamiento de la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto nos va a permitir actuar de la manera como Dios espera que nosotros vivamos y actuemos. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a seguir meditando en esta palabra. En la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de
Hola, hola, una vez más, bienvenidos a este su programa, El Manual de Vida. Siempre agradecidos con el Rey de la Gloria por la oportunidad que Él nos brinda de caminar en el poder de su maravillosa palabra, el Manual de Vida. Estamos meditando, reflexionando en esta palabra que dice 2 de Corintios 10, 4 al 6, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces tenemos nosotros que partir de esa verdad que leemos, porque dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora nos dice que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento para que Cristo sea el motivo de nuestra realidad física y de nuestra realidad espiritual. Cuando hacemos eso, podemos caminar de una manera hermosa y extraordinaria para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que partir de esa verdad, hacer y concretar una visión espiritual. Debemos hacer y concretar una visión espiritual para nuestra vida. En Hechos 26, 19 leemos la palabra de Dios que nos dice, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Son las palabras que leemos del apóstol Pablo hablando acerca de su visión celestial. El Espíritu Santo necesita un cuerpo para manifestar el reino de Dios. Ese reino de Dios que Cristo quiere manifestar a través de la vida de cada uno de nosotros. A Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y por lo tanto tiene todo el poder en los cielos y en la tierra para que la gloria de su poder sea manifestada de una manera gloriosa y extraordinaria en el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero ya una vez de que Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre y que ha recibido el poder para hacer cosas nuevas, al mismo tiempo decide que ya no hará nada en este mundo sin los hombres. Entonces, el Espíritu Santo necesita un cuerpo que se llama la iglesia, para que a través de la iglesia Él pueda hacer las cosas maravillosas que Él desea hacer. Llama a su iglesia, a su cuerpo, para que actúe en su nombre, para que actúe haciendo el proyecto de Dios, el que Él nos ha dado, para que podamos cumplir con ese llamamiento celestial al que Él nos ha invitado a participar por su poder y por su gloria infinita en el poder de Cristo Jesús. Eso implica que Él nos llama a nosotros a servir a su reino. Y yo quiero invitarle a usted, mi amigo que me escucha, para que reciba la gracia salvadora de Cristo. Y si usted, mi amado, ya conoce de Cristo, usted le entregue a Él toda su vida, todo su corazón, todo su ser, de manera extraordinaria. Eso, sin duda alguna, implica un cambio de mentalidad. Hablar aquello que es correcto y no solo aquello que queremos hablar. Implica un cambio de manera de pensar. Pensar aquello que es correcto y no aquello que viene a nuestra mente nada más. Por eso leemos la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso implica un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de comportarnos. Entonces somos llamados para que podamos accionar y emprender ese maravilloso viaje de vida que nos permita hacer lo que el Espíritu Santo anhela de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. De ese modo, cumplir con el mandato de Cristo en nuestra vida también implica las acciones de emprender el viaje de nuestra vida en el Señor, convertir los sueños en planes, los planes en acciones y las acciones en realidades. El Espíritu Santo nos da a nosotros sueños y visiones y la voluntad de Dios está en que nosotros podamos cumplir
con todo lo que Él ya ha planeado para nuestras vidas de una manera extraordinaria en nosotros, en Cristo Jesús. Un mundo destruido por casi 100 años encuentra una mente entendida, decidida, tenaz, capaz de revertir la miseria, la opresión, el oprobio, la humillación en una poderosa victoria, y construye en 52 días un muro en ruinas, devolviéndole el honor, la seguridad y el valor a una nación. Y esto fue lo que ocurrió en los días de Nehemías, cuando él decidió tomar en manos algo que en un siglo no se había trabajado. Entonces, a nosotros nos toca pensar con la mente de Cristo, tener una visión fresca y nueva y comenzar con lo que tenemos en la mano. Comienza con lo que tienes en tu mano o en tu poder. Comienza. Si solo haces un ahorro no muy grande, posiblemente con el tiempo ese se convertirá en algo significativo. De modo que cuando comenzamos a actuar de una manera, las cosas van a comenzar a actuar de una manera extraordinaria por el poder de Dios. Dice la Biblia en Zacarías 4:10, no menosprecies el día de tu pequeñez, no menosprecies el tiempo de la escasez, el tiempo de los comienzos pequeños, porque un día esos comienzos pequeños van a ser grandes movimientos, grandes empresas, grandes acciones en nuestra vida. Ganar siempre haciendo las cosas correctas para la gloria de Dios es algo que es muy importante para nuestra vida. Con frecuencia nosotros pensamos en cosas grandes, pensamos en cosas significativas, y a veces cuando vemos algo pequeño lo menospreciamos. Pero en la Biblia encontramos nosotros siempre ese énfasis sobre no menospreciar las cosas pequeñas, no menospreciar las cosas que parecen no muy significativas. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10 dice, no menospreciéis el día de tu pequeñez. De modo que uno fue Eliseo, el último de los 10 aradores que estaban surcando la tierra, el que fue llamado para ser profeta en lugar de Elías. Ese uno fue el apóstol Pedro, traído a Cristo por su hermano Andrés, que se convirtió en un gran apóstol y predicador. Ese uno fue el apóstol Pablo, traído por Ananías a los pies de Cristo. Ese uno fue un endemoniado de la región de Gadara, que se convirtió en un vocero del poder de Dios. Ese uno fue el tesorero del reino de Etiopía, ayudado por Felipe a reconocer el poder salvador de Cristo. Ese uno fue Timoteo, llamado para ser un sucesor en la función administrativa apostólica del apóstol Pablo. Y ese uno también es usted, también soy yo, también somos nosotros, que somos llamados con la idea de cumplir con el propósito de Dios de una manera extraordinaria. Así que estamos meditando sobre este principio de vida que necesitamos tomar en cuenta en esta reflexión para que podamos caminar de una manera extraordinaria y podamos trabajar haciendo las cosas que Dios pide que nosotros hagamos. Y nos dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia, ciertamente nos da armas de guerra, no son naturales ni carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta misma palabra que nos dice aquí la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo, y por lo tanto usted tiene que caminar siempre en esta revelación de la palabra de Dios. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. Pero el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de este su programa, El Manual de Vida. Yo quiero invitarle a usted para que usted camine en la verdad eterna de la palabra de Dios.
para que usted camine sumergido en la seguridad de que cuando nosotros caminamos en los pensamientos de Dios, vamos a tener éxito en la vida, éxito en las cosas que hacemos. Tenemos ese llamado, esa obligación espiritual para caminar de una manera hermosa en Cristo Jesús, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos esa oportunidad de vivir una experiencia espiritual maravillosa en Él y poder determinar nuestra vida por el propósito eterno de Dios. Y yo quiero invitarle a usted para que usted hoy, a lo mejor puede estar atado a un argumento o detenido por un pensamiento y usted necesita romper con esa fortaleza, eso que lo detiene, que no lo deja avanzar, que no lo deja a tener resultados, eso que lo detiene, cuyas relaciones se quebrantan continuamente y usted no entiende el por qué. Son cosas que se tienen que entender a otro nivel, a un nivel espiritual, y entender que el poder de Dios es suficiente para que usted sea libre de todo eso. Que el poder de Dios es suficiente para que rompa las ataduras, rompa los esquemas, rompa todo aquello que se levanta contra el propósito y el conocimiento de Dios para su vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hoy yo le invito a usted para que reciba la gracia salvadora de Cristo y camine libre, porque Él nos llamó a libertad, no a libertinaje, sino a libertad, a ser libres de la ley del pecado, pero a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de tu hermano y de tu hijo, de mi hermano y de tu hijo, de mi amigo que me escucha a través de las ondas de Happy Radio. Y oro que la palabra de vida alcance un lugar maravilloso en Cristo nuestro Señor y Salvador. Yo bendigo la vida de tu hijo y oro que la presencia tuya se vuelva sustancia de vida en su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, mi amado hermano y amigo. Te bendigo en esta hora y declaro la bendición del Padre sobre tu vida de una manera especial. Te espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.